Acá en el estudio nos acompaña hoy el secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Óscar Vega Marín. Óscar, buenas noches. Yuli, muy buenas noches a ti y a todo el auditorio. Gracias por venir, Óscar. Decidieron ustedes, lo anunciaste hoy en conferencia, que decidieron ya no dar más información puntual sobre el seguimiento diario del número de víctimas relacionadas con el crimen organizado. ¿Cómo vamos a saber entonces a partir de ahorita si vamos mejorando o empeorando? Yuli, lo que estamos informando de acuerdo a la obligación legal que tenemos es la evolución de los índices delictivos y en el caso de homicidio, en la clasificación general que la ley nos obliga de homicidio doloso. Las investigaciones particulares de cada homicidio terminan en una sentencia que entonces califica cuáles fueron las causas de cada homicidio, si fue derivado de una pugna entre bandas delictivas, si la persona asesinada estaba o no relacionada. Esas son las únicas autoridades, Yuli, que pueden determinar de forma definitiva esta situación. Leía, Óscar, el informe, y el informe lo que dice es lo que tú estás explicando. Es el Ministerio Público, es cuando se hace una averiguación, cuando se puede determinar si esa persona ha muerto por causas que estén relacionadas por probable crimen organizado. ¿Es así o no? Así es, el Ministerio Público investiga, somete a la consideración de un juez y el juez en definitiva decide. Pero eso nos hace estar sujetados como ciudadanos a las denuncias, y la gente no siempre denuncia, Óscar, y lo sabemos, por la corrupción, por el miedo, por distintas razones. No son confiables las denuncias. Hay un ámbito todavía de mejora, un campo de crecimiento en términos de la confianza que hay que seguir construyendo de las autoridades con la sociedad para que se denuncien cada vez más delitos. En el tema del homicidio es prácticamente uno de los delitos que tienen cero cifra negra. Todos los delitos terminan denunciándose o con una averiguación previa, porque finalmente hay un cadáver, Yuli, que está ahí, que la autoridad toma conocimiento, y muchas veces no necesitamos una denuncia. En base a esta situación de la realidad se inician las averiguaciones previas. En el caso de homicidio no tenemos esta problemática. Te lo pregunto de otra manera, Óscar. Entonces, ¿las denuncias no nos van a hacer percibir una desmejoría en la percepción de seguridad, en las cifras que teníamos? No, definitivamente lo están haciendo, Yuli. Todos los datos que ahorita mencionaste en la nota introductoria son denuncias que la sociedad está presentando ante los gobiernos locales y algunas de ellas ante el gobierno federal, y en todos los casos estamos observando una reducción sostenida y permanente ya en los últimos 15 meses, Yuli. Ahora que hablas de la confianza y de las cifras, en las cifras que presentaron se decía que disminuyeron los homicidios dolosos, las extorsiones y los secuestros. Sin embargo, eso no es algo que se percibe en la calle, no es algo que lo siente el ciudadano de a pie. Yuli, yo estoy convencido que tenemos que seguir aspirando a no tener ningún caso de este tipo de delitos. La sociedad y el gobierno no podemos dejar de trabajar hasta que no tengamos esta problemática, pero las cifras agregadas del país nos están dando esta tendencia sostenida de reducción, y el reto que tenemos es que se mantenga esta reducción para que cada vez más la gente de a pie lo siga sintiendo, sí, Yuli. Entendemos un poco, y lo estamos viendo en este momento, Óscar, las cifras que ustedes presentaron. Ustedes lo que están haciendo de alguna manera es decirle al gobierno entrante: nosotros les estamos entregando un país mejor en términos de seguridad, pero para nosotros es un asunto de fe. No, Yuli, es un asunto de datos duros, datos que nos están reportando los gobiernos estatales, las procuradurías, y que ya se sostienen durante varios meses, 15 ya, en una tendencia de reducción, lo cual, Yuli, reiteraría, no podemos cantar victoria, no podemos estar tranquilos, ni siquiera considerar esto como un gran logro. Es simplemente una tendencia nacional que nos muestra que las decisiones que se han tomado están reduciendo de manera sostenida los delitos en este país. Óscar, ¿es conveniente para ustedes o no decir que están entregando un país mejor en términos de seguridad? Es fundamental decirle a la sociedad con responsabilidad y transparencia lo que estamos entregando. Estamos entregando un país mejor preparado y con cada vez menos delitos. Y es que entonces ahorita, con estas cifras redondas que nos entregan, ¿por qué no nos dicen? Veíamos la cifra de secuestros, por ejemplo, que ha disminuido en un 11%, pero no nos están diciendo cuántos secuestros hay en cada estado. Solamente en cuáles disminuyeron y en cuáles aumentaron. ¿Por qué no conocemos cuántos secuestros hubo, por ejemplo, en Tamaulipas? Yuli,
las cifras que presentamos hoy es un agregado en tasas por cada 100,000 habitantes que nos permiten comparar a un estado con otro. En la página del secretariado, desde hace varios años está con total transparencia el número de casos y delitos para cada entidad y para cada mes. Julie, te agregaría, somos el único país de la OCDE, por ejemplo, que reportamos mes con mes índices delictivos. Estamos un paso adelante en materia de información sobre delincuencia. Oscar, por ejemplo, hay entidades en donde disminuyó el secuestro. Uno de ellos es Durango, es donde más ha disminuido, también Tabasco, Chihuahua, Quintana Roo, Oaxaca. ¿Por qué ha disminuido ahí? ¿Cómo lo explican? Yuli, nosotros estamos convencidos de que la disminución de los índices delictivos en la mayoría de las entidades y de la mayoría de los delitos tiene que ver con un avance en la depuración policíaca, una confianza y un trabajo organizado de los 3 órdenes de gobierno, una mayor conciencia de la ciudadanía en denuncia y en políticas de prevención y en actividades de prevención. Y por el contrario, tienen los estados en donde más ha aumentado el secuestro. Tienen en primer lugar a Tamaulipas, luego Michoacán, Morelos, Nayarit, Guerrero. En 10º lugar está el Estado de México y en 13º lugar está el Distrito Federal. ¿Por qué ha aumentado ahí? Yuli, desgraciadamente, y lo platicábamos un poco en la mañana en la conferencia, la delincuencia la hemos ido erradicando en muchas partes del país, pero todavía hay algunos reductos en los que estamos trabajando muy fuertemente con las autoridades locales, en donde la delincuencia quiere permanecer, quiere seguir teniendo sus actividades. Lo que te puedo decir es que hasta el último día de esta administración, esa es la convicción del presidente Calderón, trabajaremos para batir estas expresiones de la delincuencia. Pero si la delincuencia quiere permanecer entonces en algunos estados, entonces es que las autoridades ahí no están funcionando tan bien. No, Yuli, yo creo que hay una serie de factores que tienen que ver con la ubicación geográfica de la entidad, las actividades previas de la delincuencia. Tal vez sí tenemos retos todavía más grandes en estas entidades para depuración de policías, tal vez no han avanzado lo que todos quisiéramos en materia de control de confianza, pero yo diría que en términos generales, Yuli, como las cifras hoy lo marcan, vamos por el camino correcto, hay que seguir apretando el paso. Oscar, ya que hablas de depuración de policías y de cifras de control de confianza, hay estados que no han mandado información y ustedes lo tienen registrado en estos datos que nosotros vimos. Uno de esos estados es el Distrito Federal. ¿Por qué no manda la información? Bueno, Yuli, yo te diría, la información que no hemos recibido de algunas entidades como la que mencionas el día de hoy, tiene que ver con un reporte más completo de la evolución del delito de secuestro. Esto tiene que ver con que se acaba de acordar en el Consejo Nacional de Seguridad Pública complementar esta información y todavía tenemos alrededor de 11 entidades que están terminando de integrar estos expedientes. Advertimos que lo harán en las próximas semanas. Si no lo hicieron en 2 años, Oscar, ¿no lo van a hacer en 2 semanas antes del 1 de diciembre? Bueno, te aclararía, este acuerdo es de este año, en el tema particular ampliado de secuestro que tiene que ver con indicadores de gestión y de combate a las bandas delictivas. En control de confianza sí tenemos información de todas las entidades del país, sí, afortunadamente. Sí. Oscar, un ejemplo de lo que yo te decía de que es difícil creer en estas cifras es, por ejemplo, Tamaulipas. Tomemos ese estado. Es donde más ha aumentado el secuestro. Tienen registrados que solo el 17% del total de los secuestros ha habido una investigación o una averiguación previa. El número de detenidos por este delito ha sido 42 y el número de liberados ha sido 108. Esas cifras que ustedes mismos tienen no machan con el 11% de disminución del secuestro a nivel general. Bueno, evidentemente, Yuli, hay entidades, el 11% es un promedio nacional, hay entidades que no solo no han disminuido, han incrementado la presencia del delito de secuestro, y yo te diría, Yuli, que por ejemplo el caso que tú comentas, estos indicadores, el 17% de consignaciones entre averiguaciones previas, tiene que ver con el grado de eficiencia ministerial, y precisamente esa es la bondad de tener los indicadores, nos permite y en este caso conocer. Es poco. Bueno, sí. Pudiera ser poco, Yuli, pero lo que sí vemos es que se está avanzando en las entidades en este esfuerzo. Oscar, nos tenemos que ir, pero queremos preguntarte, hoy presentó el presidente electo Enrique Peña Nieto esta propuesta de que la Secretaría de Seguridad Pública dependa de la Secretaría de Gobernación. ¿Tú qué opinas de esto? Yuli, yo te diría que
Lo importante en este caso en el país es que se mantengan los programas y los proyectos de combate a la delincuencia, de fortalecimiento institucional. La visión del presidente electo que ha presentado el día de hoy tiene que ver con cambios administrativos, con cambios institucionales. Habrá que revisar con detalle estas iniciativas. ¿Pero no te parece que pierde la Policía Federal con esta fusión? Yuli, yo creo que lo importante es que la institución de la Policía Federal se siga fortaleciendo. Si dependerá ahora por la visión del presidente electo y por decisión del Congreso de otra dependencia, bueno, habrá que ver esos detalles, pero no podemos dejar de reconocer, se tiene que seguir fortaleciendo a la Policía Federal. Ha sido un instrumento fundamental del combate a la delincuencia en este país. Oscar, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Julia,